Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy nos adentramos en un tema que ha acaparado titulares y generado un torbellino de conversaciones en el vasto universo de las redes sociales y en los medios de comunicación. Como muchos de ustedes, fervientes seguidores y observadores atentos del mundo del espectáculo, seguramente ya sabrán, nuestro queridísimo Can Yaman ha estado de regreso en Turquía recientemente. Y aunque su presencia, de por sí, siempre desata una ola de expectación y curiosidad, en esta ocasión, la razón de su visita ha despertado no solo un gran revuelo, sino también una profunda preocupación y, para serles completamente sinceros, un poquito de tristeza que ha contagiado a su fiel audiencia. La pregunta que todos se hacen y que resuena con insistencia es ¿por qué? ¿Qué motivos, de peso y tal vez inesperados, han llevado a una de las estrellas más brillantes y reconocidas de Turquía, y que ahora ostenta un estatus de figura internacional de gran renombre y proyección global, a regresar a su tierra natal en estas circunstancias tan particulares y aparentemente delicadas? Pues prepárense porque vamos a desgranar este misterio paso a paso, a indagar en las causas subyacentes y a compartir con ustedes las últimas informaciones que han salido a la luz al respecto. Si disfrutan de estar siempre al día con las novedades y los giros inesperados en la vida de sus celebridades favoritas, y más aún cuando hay un halo de intriga y emotividad que envuelve la situación, asegúrense de tomarse un momento para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Sin más preámbulos, empecemos este análisis. Como bien les anticipaba al inicio, la noticia de que Can Yaman había tomado la decisión de regresar a Turquía, especialmente considerando que en los últimos tiempos ha estado enfocado en proyectos de gran envergadura a nivel internacional y en su vida en Europa, levantó, como era de esperar, muchas cejas de incredulidad y asombro. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con su trayectoria o que recién se están sumando a su club de admiradores, vale la pena recordar que Can Yaman es un actor turco que experimentó un salto estratosférico a la fama mundial gracias a su participación en series de televisión que se convirtieron en auténticos fenómenos de audiencia, como Erkenci Kuş y Dolunay. Su carisma arrollador, un físico que ha sido objeto de innumerables elogios y su indudable talento actoral lo catapultaron directamente a convertirse en uno de los actores turcos más cotizados, admirados y solicitados a nivel global. De hecho, su popularidad ha alcanzado niveles tan estratosféricos que lo han llevado a protagonizar campañas publicitarias de marcas de renombre internacional y a participar en producciones fuera de las fronteras de Turquía, como es el ejemplo de la exitosa serie italiana Viola come il mare. Por todo esto, verle de vuelta en su país de origen, y más aún, en un contexto que se anunciaba como delicado y cargado de emotividad, generó no solo muchísima curiosidad entre el público y los medios, sino también una considerable aprensión y preocupación por lo que pudiera estar sucediendo. Y es aquí donde desvelamos la incógnita principal. La razón fundamental que ha motivado su visita a Turquía, y que ha sido el epicentro de este aluvión de preguntas y de la creciente inquietud entre sus seguidores, tiene que ver con un asunto de índole familiar, un motivo de peso y de gran importancia personal que lo trajo de regreso a la bulliciosa Estambul. Y no para disipar cualquier duda o especulación que pueda haber surgido en torno a un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo en Turquía, la verdad es que al menos no ha sido anunciado con esta urgencia que lo trajo de vuelta. El motivo no es profesional en ese sentido. La realidad y la explicación detrás de su retorno es que Can Yaman ha vuelto a su país natal con el único y primordial propósito de estar al lado de su familia, y de manera muy específica, de su querido padre, Guven Yaman, quien, lamentablemente, ha estado atravesando un delicado y preocupante estado de salud. Imaginen por un momento la complejidad de la situación. Can, quien lleva una vida bajo los constantes reflectores de la esfera pública, estando continuamente expuesto al escrutinio mediático y a la vorágine de la fama, toma la valiente y conmovedora decisión de priorizar su esfera más íntima y personal en un momento de clara necesidad y adversidad familiar. Este gesto, para la inmensa mayoría de sus seguidores, que lo han seguido de cerca durante años, representa una clara muestra de humildad, de profundo amor familiar y de prioridades bien definidas, algo que ha sido ampliamente valorado y celebrado en las redes sociales. La noticia, que hasta entonces flotaba en el aire como un rumor preocupante, se hizo pública y oficial a través de algunas declaraciones emitidas por el propio actor y por su círculo más cercano, quienes confirmaron la delicada situación de salud que afectaba a su padre.
Esta confirmación, sin lugar a dudas, puso un freno a muchas de las especulaciones más descabelladas que circulaban y sobre todo, trajo consigo un aire de empatía genuina y de comprensión hacia el actor y toda su familia en estos momentos difíciles. No es ningún secreto ni una novedad que la figura paterna juega un rol crucial y fundamental en la vida de cualquier persona. Y esto es aún más palpable si cabe para figuras públicas que, a pesar de haber alcanzado las cimas de la fama y el reconocimiento mundial, no dejan de tener sus raíces bien ancladas en su tierra natal y sus afectos más profundos en el seno de su hogar. Se sabe y ha sido públicamente expresado en varias ocasiones por el propio Can Yaman, que mantiene una relación excepcionalmente cercana y afectuosa con su padre, y la preocupación palpable por su bienestar y salud ha sido un sentimiento que ha compartido abiertamente. Como era de esperar, las redes sociales se inundaron rápidamente de mensajes de apoyo incondicional, de buenos deseos y de fuerza tanto para Gu Benyamin como para Can y el resto de su familia. Es precisamente en estos momentos de adversidad y vulnerabilidad cuando uno realmente alcanza a percibir y a dimensionar la esencia humana, la calidez y la autenticidad que se esconde detrás de las figuras públicas que tanto admiramos y seguimos en el día a día. En cuanto a los detalles más específicos y clínicos sobre la enfermedad que aqueja al padre de Can Yaman, no se han revelado públicamente y es algo que debemos comprender y, sobre todo, respetar escrupulosamente. Esta decisión de mantener la privacidad de la familia en un asunto tan delicado es totalmente legítima. Can Yaman, a pesar de estar acostumbrado a una cierta apertura y comunicación con sus seguidores, también ha demostrado en diversas ocasiones la profunda importancia que le otorga a su vida privada y a la de sus seres queridos, estableciendo límites claros cuando es necesario. Lo que sí se ha dejado entrever, a través de las informaciones disponibles y de las indirectas de su entorno, es que se trata de una situación médica que requería de manera indispensable su presencia física, su apoyo incondicional y el tiempo necesario para estar junto a su padre, brindándole el consuelo y la fortaleza que él necesita en este trance vital. Esta situación en particular nos invita a una profunda reflexión sobre la dualidad inherente a la vida de las estrellas del cine y la televisión. Por un lado vemos los focos, las cámaras parpadeantes, los eventos glamurosos, las alfombras rojas deslumbrantes, el éxito arrollador y el reconocimiento a escala mundial que define gran parte de su trayectoria profesional. Pero por otro lado, también existen las preocupaciones personales, las enfermedades de los seres queridos, los momentos difíciles y las adversidades que todos, absolutamente todos, debemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas, sin importar cuánto dinero, fama o poder acumulemos. Y es precisamente en esos instantes de fragilidad, de vulnerabilidad y de dolor cuando se revela la verdadera fortaleza del ser humano y se reafirma la importancia insustituible de los lazos familiares, esos que nos sostienen en las tormentas. La presencia de Can Yaman en Turquía, aunque motivada por circunstancias dolorosas y tristes, ha servido también como un poderoso recordatorio para su vasto público de la importancia primordial de la familia, de la solidaridad y del amor incondicional. Muchos de sus fans, al enterarse de la lamentable noticia, han compartido en redes sociales sus propias experiencias similares, enviando mensajes de aliento, de esperanza y de comprensión, creando así una especie de comunidad de apoyo virtual que trasciende las barreras geográficas y digitales. Es verdaderamente hermoso y conmovedor presenciar cómo la conexión entre un artista y su audiencia puede trascender la pantalla y las obras que interpretan, transformándose en algo mucho más profundo y significativo, un espacio compartido de empatía, comprensión mutua y apoyo solidario. Además de este aspecto humano y familiar, esta situación ha provocado un compás de espera en algunos de los proyectos profesionales que Can Yaman tenía en mente o ya en marcha. Se rumorea, aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de su equipo, que ciertos compromisos laborales que tenía previstos en Italia, y que requerirían de su presencia y dedicación, podrían haberse pospuesto o modificado sustancialmente para permitirle a Can dedicarse plenamente a su familia y a su padre en este momento crítico. Y esto, sinceramente, es completamente comprensible y aplaudible. Ningún proyecto profesional, por muy importante, lucrativo o mediático que sea, puede jamás sustituir el tiempo, el apoyo incondicional y el cariño que una persona necesita y merece en momentos de adversidad familiar y de profunda necesidad. Hemos sido testigos también de cómo algunos medios de comunicación, en su afán por obtener primicias y exclusivas, han mostrado una actitud un tanto indiscreta, intentando obtener detalles o fotografías de Can en situaciones íntimas y privadas. Es fundamental recordar y subrayar con fuerza que, a pesar de ser una figura pública de alcance mundial, Can Yaman también tiene un derecho inalienable a su intimidad y a vivir estos momentos difíciles con la mayor discreción y respeto posible.
Afortunadamente Can Yaman, o más bien su equipo de comunicación y relaciones públicas, ha sabido gestionar estas situaciones con gran aplomo, profesionalismo y firmeza, protegiendo la privacidad de su familia de manera efectiva. La verdad es que aunque la noticia que motiva esta visita sea intrínsecamente triste y dolorosa, también existe un lado positivo y esperanzador en todo este asunto. Ver a Can Yaman demostrando este nivel de compromiso, de amor filial y de dedicación hacia su padre es, sin duda alguna, un gesto inspirador. Nos recuerda que detrás de la fachada de celebridad global, de los personajes que encarna en la pantalla y del glamour que a menudo lo rodea, hay un ser humano con sus propias batallas, sus miedos, sus afectos profundos y sus prioridades vitales. Y es precisamente esa conexión, esa humanidad palpable y esa autenticidad en sus emociones lo que al final del día hace que sus fans lo quieran tanto, lo admiren incondicionalmente y lo apoyen en cada paso de su carrera y de su vida. Es muy posible e incluso probable que una vez que esta situación familiar se haya superado y estabilizado, Can Yaman retome sus proyectos profesionales con renovada fuerza, energía y una dedicación aún mayor. Pero por ahora, lo verdaderamente importante y fundamental es que esté donde necesita estar, brindando su apoyo incondicional y su amor a su padre. Y eso, como audiencia y como comunidad de seguidores, es algo que debemos aplaudir, comprender y respetar profundamente. A veces las pausas en una carrera profesional, por muy exitosa que sea, son absolutamente necesarias, y la vida, con sus inevitables altibajos y sus lecciones a menudo duras, siempre nos enseña las verdades más importantes sobre lo que realmente importa. En resumen, la presencia de Can Yaman en Turquía ha estado motivada por una razón profundamente triste, personal y de gran calado familiar: estar junto a su padre, quien actualmente atraviesa un delicado y preocupante estado de salud. Esta situación ha generado, como era de esperar, mucha preocupación entre sus millones de seguidores alrededor del mundo, pero también ha sido una oportunidad invaluable para vislumbrar su lado más humano, su profunda conexión familiar y para recibir una auténtica oleada de mensajes de apoyo y de buenos deseos provenientes de su leal y solidaria comunidad de fans. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la naturaleza de la enfermedad de su padre, lo que realmente trasciende y es de suma importancia es que Can está ahí, brindando todo su apoyo, su cariño y su fortaleza en este momento crucial para él y su familia. Espero sinceramente que toda esta información les haya resultado interesante, esclarecedora y, sobre todo, que les haya ayudado a comprender mejor la situación que rodea a Can Yaman en estos momentos. Agradezco de todo corazón que hayan llegado hasta este punto de nuestro vídeo y que hayan dedicado su valioso tiempo a acompañarme en este análisis. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué gesto o muestra de apoyo familiar les parece más importante en situaciones difíciles? ¿Cómo suelen manejar ustedes las situaciones complicadas cuando afectan a sus seres queridos más cercanos? Por favor, no duden en dejar sus opiniones, reflexiones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos conectan. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar y de calidad, no olviden darle un gran y sentido me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas novedades. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme en este espacio, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos.